Alto. Antes de revelar este secreto escandaloso, pulsa el botón Me gusta ahora mismo. Cuando le das Me gusta, le dices al algoritmo que esta historia vale la pena compartir y nos ayuda a traerte más relatos explosivos de amor y traición. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. La invitación dorada. La mañana había comenzado como tantas otras en la vida de Sofía Ramos. El aroma del café recién hecho llenaba la pequeña cocina de su casa en Córdoba, Argentina, y la risa de sus trillizos, 3 mini orquestas de alegría, resonaba por toda la casa. 3 pares idénticos de ojos color ámbar reflejaban la luz del sol que entraba por la ventana. Y cada vez que los miraba, veía el fantasma de un hombre que una vez amó con todo lo que tenía. Mientras doblaba los uniformes escolares y empacaba las loncheras, un golpe en la puerta la congeló al instante. No esperaba visitas. Cuando abrió, encontró a un mensajero en un traje negro, sosteniendo un sobre beige con detalles dorados. El tipo de papelería que solo los ultra ricos usaban para anunciar fiestas que detenían el mundo. «Para la señorita Sofía Ramos», declaró el mensajero sin siquiera levantar la vista. Se lo entregó y se fue. Con dedos temblorosos, abrió el sobre. Su corazón casi se detuvo al leer el nombre estampado en tinta dorada. Esteban Solano y Penélope Ruiz solicitan el honor de su presencia en su sagrada unión. El mundo pareció encogerse a su alrededor. El suelo, una vez tan sólido, se convirtió en arenas movedizas. Esteban, ese nombre que había pasado una década tratando de enterrar. El mismo hombre que le prometió el mundo bajo un sicomoro y se desvaneció como si su amor fuera polvo. Se sentó a la mesa, la invitación temblando en sus manos. Sus ojos ya no veían las letras. Los recuerdos explotaron. El olor de su piel, la calidez del viejo granero donde intercambiaron promesas, el dulce sabor de su primer beso, y luego el silencio, el abandono, la humillación. Ella nunca le dijo la verdad, nunca tuvo la oportunidad. La madre de Esteban, fría como el hielo, la había echado de la estancia y amenazado a su familia. Embarazada, sola, Sofía tuvo que reconstruir su vida con la fuerza conocida solo por las mujeres rechazadas. Se graduó, se convirtió en una querida maestra y crió a 3 hijos hermosos, amables y vibrantes. Los frutos de un amor en el que nadie creyó. Pero ahora, este hombre quería que ella lo viera casarse con otra persona. ¿Por qué? ¿Por venganza? ¿Por curiosidad? ¿O tal vez para restregarle en la cara que era feliz sin ella? Sofía sintió que el dolor se transformaba lentamente en algo más cálido, más feroz. Rabia, orgullo y una chispa de coraje. Miró a los trillizos jugando con coches de juguete en el suelo de la sala. «Tienen derecho a saber», se susurró a sí misma, «y él tiene el deber de mirarlos a los ojos». Sofía se levantó con la misma determinación con la que había mantenido unida su vida durante 12 años. Tomó el sobre de la mesa y lo guardó en su bolso. «Vamos a Buenos Aires, y mis amores, mami tiene una boda a la que asistir». La noche de decisiones. Esa noche, Sofía no durmió. Se sentó en el sofá de la sala, envuelta en silencio. La tenue luz de una lámpara iluminaba la invitación sobre la mesa. La ciudad dormía afuera, pero dentro de ella, el pasado estaba despierto, furioso, confuso y palpitante. El nombre Esteban resonaba como una canción olvidada, dolorosamente familiar de nuevo. En la habitación contigua, sus 3 hijos dormían profundamente: Lucas, Elías y Gael.
3 corazones latiendo fuera del pecho de Sofía. Eran idénticos por fuera, pero distintos por dentro. Lucas era el más sensible, Elías el más curioso y Gael el más travieso. Y ninguno de ellos sabía quién era su padre. Cuando se lo digo, ¿alguna vez me perdonarán por no habérselo dicho antes? Susurró al vacío, sus ojos llenos de lágrimas. Siempre se había prometido a sí misma que solo revelaría la verdad cuando estuviera segura de que Esteban no representaba un peligro emocional para los niños. Pero ahora, todo estaba fuera de control. Ir a Buenos Aires era como abrir una herida que había tardado años en sanar. Solo que ahora no se trataba solo de ella. Se trataba de ellos. A la mañana siguiente, empacó sus maletas con el corazón apesadumbrado. Trató de fingir que era solo un pequeño viaje de vacaciones. Los niños estaban emocionados, rebotando por toda la casa, metiendo coches de juguete y libros en sus mochilas de colores, riendo, sin saber que estaban a punto de conocer a un hombre que biológicamente ya era parte de ellos. ¿A dónde vamos, mami?, preguntó Lucas, su mirada siempre suave. Sofía se arrodilló y los acercó a los 3. Vamos a ver la ciudad donde creció mamá y tal vez a reconectar con algunas personas del pasado. Respiró hondo. Por un momento, pensó en decirles la verdad. Pero, ¿cómo? ¿Cómo explicar un amor que se convirtió en abandono? ¿Cómo decirles que su padre podría ni siquiera quererlos? No era justo darles esperanzas sobre un hombre que podría no tener corazón. ¿Habrá piscina?, interrumpió Gael, riendo. ¿Y helado?, añadió Elías. Sofía sonrió, ocultando el temblor en sus ojos. Habrá eso y mucho más, mis amores. En el camino hacia Buenos Aires, el cielo estaba nublado, como si el universo reflejara sus sentimientos. Cada kilómetro recorrido era un paso más cerca de un pasado que Sofía había jurado no volver a visitar. Y no tenía idea de que al cruzar las puertas de la estancia de la familia Solano, no solo revelaría sus propios secretos, sino también los de los Solano. Secretos que podrían darle la vuelta a su vida o liberarla para siempre. El Imperio Solano, la estancia Solano, se alzaba en la cima de una colina en Buenos Aires, rodeada de jardines meticulosamente cuidados y protegida por altas puertas y cámaras discretas. El imperio que la familia había construido durante generaciones estaba ahora en manos de Esteban Solano, el heredero que había aprendido desde muy joven a ocultar sus sentimientos y priorizar el poder. Sentado detrás de un enorme escritorio de caoba en su oficina, Esteban miraba fijamente un cuadro en la pared, un retrato de él de joven junto a su difunto padre. Lo tenía todo: dinero, prestigio, control de empresas, un apellido temido. Pero la mirada en la foto decía más que cualquier discurso. Allí todavía sonreía con verdad. Hoy su sonrisa era puro protocolo. En la pantalla de su teléfono, Penélope Ruiz enviaba mensajes ansiosos sobre los detalles de la fiesta, los proveedores y las relaciones públicas. La boda no era por amor. Era una alianza entre 2 familias influyentes, sellada con brindis de champán y cláusulas contractuales. Penélope lo sabía. Esteban también. A ninguno de los dos le importaba, o al menos fingían no hacerlo. Pero algo en Esteban estaba inquieto. Desde que envió la invitación a Sofía, por impulso, ira, o tal vez una nostalgia disfrazada, sentía una punzada de malestar. ¿Por qué ella seguía importando tanto? ¿Por qué su nombre seguía ardiendo como una brasa debajo de su piel? Fue Penélope quien había encontrado una vieja foto de Sofía en línea en un informe sobre una escuela pública en el interior de Argentina.
Parece que tu ex se convirtió en maestra de escuela. Una elección noble, había dicho con ironía. Esteban no respondió. Simplemente solicitó que su nombre se agregara a la lista de invitados. «Invítala», le dijo al organizador por formalidad. Pero no era formalidad, era algo más oscuro. Quería que ella viera en lo que se había convertido. El imperio, la mujer a su lado, la vida que habría sido suya si se hubiera quedado. Solo que él no sabía la verdad. Él creía que Sofía lo había dejado. Nadie le dijo nunca que fue obligada a irse. Se levantó, caminó hacia el bar. Se sirvió un whisky y observó la puesta de sol a través de la ventana panorámica. El paisaje era hermoso, dorado y vasto, y se sentía pequeño frente a él. El sonido de pasos en el pasillo lo alertó. Era la señora Solano, su madre. Siempre impecable, siempre controladora. «Todo está listo para la cena de gala», dijo con sequedad, «y espero que mantengas la concentración. La familia Ruiz es estratégica para nuestros negocios». «Por supuesto», respondió él, la respuesta automática. Pero mientras se giraba hacia el cristal, algo se agitaba dentro de él, un sentimiento que no podía nombrar. Él no lo sabía todavía, pero los ojos que había estado buscando todos estos años estaban a solo unas horas de distancia, y no venían solos con recuerdos, venían con 3 pequeños espejos vivos de la verdad. La revelación. El salón de baile estaba decorado como un cuento de hadas moderno. Las arañas de cristal reflejaban la luz dorada en mesas finamente dispuestas. Invitados importantes circulaban con copas en la mano y sonrisas ensayadas. Los fotógrafos de prensa social estaban por todas partes. La recepción previa a la boda de Esteban Solano y Penélope Ruiz fue el evento del año. Pero todo se sentía artificial, como una obra de teatro cuyo guión nadie sentía de verdad. Penélope posó para las fotos, riendo con amigos de la alta sociedad. Esteban estaba cerca del bar, mirando su reloj como si esperara algo o a alguien. Y entonces las puertas se abrieron. Silencio, un silencio denso, casi reverente. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada, y allí estaba Sofía. Llevaba un vestido azul marino de corte simple y elegante, que resaltaba la fuerza tranquila de su postura. Su cabello castaño caía en suaves ondas, y sus ojos estaban serenos pero afilados como cuchillas antiguas. Pero no fue ella quien causó el verdadero impacto. Fueron los 3 niños a su lado. Lucas, Elías y Gael caminaron a su alrededor vestidos con trajes claros, sus rostros serios y curiosos. Eran una copia viviente de Esteban cuando era joven. Era imposible no darse cuenta, imposible no comparar. Un murmullo se extendió por la habitación, como un incendio en paja seca. Esteban se congeló. El vaso casi se le resbala de la mano. Su corazón martilleó. Sus ojos, que rara vez mostraban emoción en los últimos años, ahora temblaban. No sabía qué era más abrumador, ver a Sofía después de tantos años, o ver esos pequeños rostros que parecían gritar en silencio. «Somos una parte de ti». Penélope comprimió los labios, sintiendo el hielo de la humillación recorrer su espalda. La señora Solano, en un rincón de la sala, palideció como el mármol. El pasado, que tanto se había esforzado por enterrar, acababa de entrar por la puerta principal. Sofía caminó con paso firme, su mirada inquebrantable. Cada paso era una respuesta silenciosa al dolor que había sufrido, a la injusticia que había tragado durante años. No estaba allí para rogar por nada. Estaba allí para demostrar que sobrevivió y que no vino sola. Cuando se detuvo frente a Esteban, el tiempo pareció detenerse.
Los dos se miraron fijamente durante largos segundos, como si toda una vida pasara entre ellos sin palabras, solo el furioso latido de dos corazones aún heridos. «Esteban», dijo ella con un ligero movimiento de cabeza. «Sofía», respondió él, tragando con dificultad. «Estos son mis hijos», dijo ella. No dijo nada más. No ofreció explicaciones ni justificaciones. Su presencia lo dijo todo. La sala, una vez ruidosa con risas falsas y brindis vanos, era ahora un silencio absoluto. Las palabras, «estos son mis hijos», resonaron en la mente de Esteban como un trueno en una catedral. Sus ojos se movieron de los rostros de los niños a los de Sofía, buscando una negación, un alivio, una mentira. Cualquier cosa que dijera, no es lo que parece, pero lo era. Era exactamente lo que parecía. Pregunta interactiva. Sofía ha hecho su entrada. Si fueras Penélope, la prometida, ¿cuál sería tu movimiento más inmediato y calculado en este enfrentamiento social y financiero? Comenta abajo. La furia del padre. Él retrocedió lentamente, aturdido, guiando a Sofía hacia un salón lateral, lejos de las escaleras. Los niños se quedaron con un amable camarero bajo la atenta mirada de Elías, siempre el más responsable de los tres. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, Esteban se giró. Su expresión una mezcla de rabia, incredulidad y algo más profundo. «¿Dolor? ¿Son míos?», preguntó con voz baja y tensa, como si cada palabra fuera un vaso de cristal a punto de romperse. Sofía no retrocedió. Lo miró directamente a los ojos, sosteniendo el peso de 1000 noches solitarias, las fiebres de sus hijos, los cumpleaños silenciosos, las preguntas que nunca pudo responder. «Sí, son tuyos. ¿Por qué no me lo dijiste?», explotó, dando un paso adelante. «Tuviste 3 hijos míos y me lo ocultaste. Pasé 12 años sin saber que era padre. 12 años, Sofía». Ella sintió que su garganta se constreñía, pero no lloró. No aquí. No por él. «¿Crees que elegí esto? Desapareciste. No respondiste. Tu madre me echó de la estancia como basura. No tuve elección». El nombre de su madre lo golpeó como un puñetazo. Por un momento, Esteban pareció vacilar. Sabía que la señora Solano era controladora, fría. Pero, ¿llegaría tan lejos? «Mi madre te echó. Eso es imposible. Ella nunca me dijo nada». «Por supuesto que no te lo dijo ni te lo permitió saber. Lo intenté. Escribí cartas. Llamé. Fui hasta allí embarazada. Ella me hizo escoltar como a una ladrona. Fui humillada, Esteban». La voz de Sofía tembló, pero su postura se mantuvo firme. Él se llevó una mano a la boca, pasando los dedos por sus labios, tratando de procesar. El suelo parecía hundirse bajo sus pies. Todo un segmento de su vida se había construido sobre una mentira, o peor aún, sobre una omisión cruel. «¿Por qué viniste ahora?», preguntó más suave. Sofía respiró hondo. Tardó unos segundos en responder. «¿Por qué me enviaste una invitación? Y porque ellos tienen derecho a saber de dónde vienen, y tú tienes derecho a mirarlos a los ojos y decidir quién quieres ser a partir de ahora». Esas palabras perforaron el orgullo de Esteban como flechas afiladas. Por primera vez en años, no tuvo respuesta, solo preguntas y un arrepentimiento que comenzaba a crecer dentro de él como una mala hierba. Pero aún no sabía toda la verdad. Todavía no sabía que su madre escondía más que cartas, ni que su prometida tenía planes que iban mucho más allá de una boda. La carta en el armario. La noche cayó sobre Buenos Aires con un cielo claro y estrellado, pero el corazón de Esteban estaba lejos de la calma. Después de la tensa confrontación con Sofía, subió a su suite y por primera vez en años
abrió la vieja caja de madera escondida en lo profundo de su armario. Dentro guardaba recuerdos que había intentado enterrar. Fotos descoloridas, notas de amor garabateadas y una bufanda azul que ella había dejado la última vez que se vieron. Sus dedos tocaron una fotografía en particular. Los dos a los 18 años montando a caballo, riendo, cubiertos de polvo, pero con miradas que lo decían todo. El pasado regresó entonces como un torbellino. Buenos Aires, hace 12 años. El sol se estaba poniendo detrás de las colinas, tiñendo el cielo de oro, mientras Sofía corría descalza por los campos de la estancia Solano. Esteban la seguía, riendo hasta que la alcanzó en el viejo granero, donde el olor a heno se mezclaba con la piel joven y las promesas eternas. Me voy a casar contigo, Sofía, incluso si mi madre me deshereda. Lo dices ahora. Pero, ¿qué pasará cuando te presionen? Cuando tengas que elegir entre yo y tu familia, siempre tú. Te amo. Se besaron allí mismo con la urgencia de quienes sienten que el tiempo se les escapa entre los dedos. Fue esa noche cuando ella quedó embarazada, y fue esa misma semana cuando todo se desmoronó. La señora Solano, la matriarca de la familia, observó todo desde las sombras. Ya sospechaba de la relación, pero fue al encontrar una prueba de embarazo escondida en la habitación de Sofía e interceptar una carta que ella estaba escribiendo a Esteban cuando decidió actuar. Lo que no podía permitir era que el nombre Solano se empañara con sangre común. Convocó a Sofía para una reunión formal. Sirvió té como si fueran viejas amigas, pero había veneno en cada palabra. No perteneces a nuestro mundo, niña. Eres una distracción. Y ahora, con este embarazo, si tienes algo de sentido común, desaparecerás antes de que me encargue de hacerte desaparecer. Sofía intentó resistir. Lloró, suplicó ver a Esteban, pero se le prohibió. Al día siguiente, fue expulsada con 2 maletas, una amenaza y un cheque que ella rompió en la puerta de la estancia. Regresó a Córdoba, humillada, llevando 3 vidas en su vientre. Esa sería su fuerza a partir de entonces. De vuelta al presente. Esteban, sentado en la cama, escuchó el sonido de su propia respiración acelerada. Todo tenía sentido ahora, o casi todo. Pero, ¿por qué su madre haría algo tan cruel? ¿Por qué ocultar algo tan esencial? Se levantó con los ojos llenos de lágrimas, agarró su teléfono, pero no marcó. En cambio, caminó hacia la caja fuerte en la esquina de la habitación. La abrió y dentro encontró un cajón con cartas. Cartas dirigidas a él, nunca entregadas. Todas firmadas Sofía Ramos. La batalla de las matriarcas. La estancia. Solano tenía pasillos largos y fríos, y en uno de ellos, Sofía caminó con pasos firmes. Después de la tensa recepción de la noche anterior, sabía que la confrontarían, y no tardó mucho. Uno de los empleados le susurró discretamente que la señora Solano la esperaba en el salón de té. Sofía respiró hondo. Sabía que este momento llegaría, pero esta vez no era una joven embarazada y asustada. Era una mujer serena y madura, con 3 hijos, en los que veía cada día la fuerza que la vida le había exigido. Y a diferencia del pasado, no tenía nada que perder ahora. La señora Solano estaba sentada tan impecable como siempre, con un collar de perlas que Sofía recordaba bien. Sus dedos estaban entrelazados en su regazo, y su mirada era una lámina de acero. «Veo que tuviste el descaro de regresar». Sofía no respondió. Se sentó frente a ella con la calma de quien conoce el dolor mejor que su propia piel. «No te engañes pensando que Esteban te recibirá con esos niños», dijo la señora Solano, haciendo una pausa con desprecio antes de pronunciar la palabra niños. «Él tiene un futuro,
un matrimonio, una reputación que proteger. Sofía inclinó ligeramente la cabeza, estudiando cada arruga en el rostro de la mujer que destruyó su pasado. Me quitaste una vez, pero no me quitarás de nuevo. Estos niños son Solano, lo aceptes o no, y tienen derecho a saber quiénes son, incluso si prefieres que desaparezcan. Su tono era sereno, pero afilado como una navaja. Por primera vez, la señora Solano se movió incómoda en su silla. El control se le escapaba de los dedos como arena seca, y lo sabía. Debiste haber desaparecido como te pedí. Desaparecí. Lloré sola. Di a luz sola. Los crié sola. Pero ahora he vuelto. No por ti ni por Esteban. Volví por ellos porque merecen saber la verdad. ¿Y tú? Tendrás que enfrentar lo que hiciste. La señora Solano intentó mantener la compostura, pero sus ojos temblaban. Por un segundo, algo, quizás culpa, parpadeó en lo profundo de sus pupilas, pero se puso de pie con dignidad ensayada y caminó hacia la ventana. Nunca serán bienvenidos aquí. Sofía también se puso de pie con una fuerza nacida de noches sin dormir, de fiebres calmadas con oraciones, de palabras tragadas por miedo y amor. No necesitan ser bienvenidos, ya pertenecen. Simplemente aún no lo has entendido. Y salió sin mirar atrás, dejando un rastro de silencio que gritó más fuerte que cualquier discusión. El vínculo tácito. En el desayuno del día siguiente, la estancia Solano estaba más tranquila de lo habitual. Esteban bajó las escaleras sin su traje habitual. Llevaba solo una camisa blanca, con las mangas remangadas hasta los codos. Sus pasos se detuvieron cuando escuchó risas provenientes del jardín trasero. Risas, de hecho, que conocía de alguna parte. Eran ligeras, casi musicales. Al salir, vio a los 3 niños jugando al fútbol con uno de los jardineros. Se movían con la misma energía salvaje que recordaba tener de niño. Pero lo que realmente llamó su atención fue cómo Lucas pateaba la pelota con el pie izquierdo. Preciso, exacto, justo como él lo había hecho en la escuela. Esteban se quedó inmóvil, sin ser visto, o eso creía, observando. En un momento dado, Elías cayó al suelo. Gael corrió inmediatamente, preocupado, y lo ayudó a levantarse. El gesto fue tan automático, tan protector, que se le formó un nudo en la garganta a Esteban. Recordó cuando, de niño, sostenía la mano de su hermano menor cada vez que lloraba. Un reflejo familiar. Más tarde, en su oficina, sacó una vieja foto suya de 5 años. La comparó con una que la señora Solano había tomado de los trillizos durante la recepción. El parecido era absurdo. Los ojos, la nariz, incluso la forma en que sonreían de lado. Su sangre corría por esas venas. Empezaba a no haber duda, pero Esteban todavía necesitaba pruebas. Llamó discretamente a un laboratorio. Solicitó una prueba de ADN. Empacó un vaso que Gael había usado y lo envió bajo el nombre de un supuesto empleado. Era el último vestigio de un hombre que todavía confiaba más en los datos que en los sentimientos. Aún así, algo dentro de él ya se estaba rompiendo. Esa noche, subió a la terraza con una copa de vino. Se sentó y miró el cielo, y por primera vez en muchos años, lloró. No como un hombre poderoso, sino como un hijo traicionado, un padre que quizás fue robado y un hombre que ahora veía su propia vida escaparse de sus manos. En la oscuridad, escuchó pasos suaves. Sofía estaba allí, en silencio. Él no la vio, pero sabía que era ella, porque solo ella podía hacer que el aire se sintiera más denso, sin pronunciar una sola palabra. «Tienen mucho de ti», dijo ella finalmente. «Estoy empezando a verlo,
respondió él sin girarse. ¿Qué más me quitaron, Sofía? ¿Qué más me ocultaron? Ella no respondió. Solo se sentó a su lado. Y los dos permanecieron en silencio, mirando el mismo cielo, cargado de estrellas, y todo lo que nunca se dijo. La segunda traición. Penélope Ruiz no era tonta. Por mucho que Esteban intentara mantener la compostura, ella lo conocía lo suficientemente bien como para reconocer las señales, las demoras, las miradas perdidas, los silencios prolongados durante la cena. Pero lo que realmente la hizo entender que estaba a punto de perderlo todo fue una escena que presenció desde la ventana de su habitación de invitados, que la heló hasta los huesos. Esteban arrodillado para atarle los cordones de los zapatos a Gael, mientras los otros dos niños lo abrazaban por detrás. Eso ya no era una sospecha, era un vínculo, era afecto, era paternidad. Sin perder tiempo, Penélope contrató a un investigador privado. Quería más que suposiciones. En menos de 4 horas, el hombre regresó con documentos, registros escolares e incluso un resultado de prueba de ADN que Esteban había encargado en secreto. El resultado fue claro: 99.9% de compatibilidad genética. Con el sobre en sus manos, Penélope no lloró, no gritó. Ella sonrió. Al día siguiente, Esteban llegó a su oficina y la encontró sentada en su escritorio, impecable, con el sobre abierto frente a ella. «Felicidades, papá», dijo, cruzando las piernas. «Son tuyos, de hecho». Esteban tragó con dificultad. No quedaba nada que ocultar. «Penélope, no tienes que explicarme nada. Seamos adultos. Tenemos un contrato. Tenemos una boda en 3 semanas y tenemos muchos ojos puestos en nosotros. Este matrimonio nunca fue por amor, pero siempre fue por poder. Y si rompes este acuerdo ahora, Esteban, juro que te destruiré a ti y a la pequeña maestra de escuela. También». Antes de que pudiera responder, su teléfono celular vibró. Una notificación de una popular revista digital. Al abrirla, el mundo pareció girar. Escándalo entre los Solano. Exnovia aparece con hijos y fotos íntimas del pasado. ¿Quién es la mujer que amenaza una de las bodas más poderosas de Argentina? El artículo estaba lleno de fotos antiguas. Una mostraba a Esteban y Sofía besándose en el granero de la estancia. Otra a ella embarazada, todavía adolescente, frente a una escuela rural. Fotos que nunca debieron ver la luz. Esteban sintió que la rabia subía en él, como fuego lento. Miró a Penélope. «Hiciste esto. Solo protegí lo que es mío. ¿Aún no entiendes que no escaparás de mí?» Pero lo que Penélope no sabía era que Esteban ya no era el hombre que se quedaba en silencio. La paternidad no solo lo conmovió, lo transformó. Y mientras la tormenta estallaba en la prensa y en las redes sociales, Sofía recibió la noticia en la pantalla de su celular, temblando con sus hijos dormidos a su lado. Leyó los titulares, vio las fotos y pensó que el pasado finalmente la había alcanzado. No para sanarla, sino para destruirla de nuevo. La confesión pública. El silencio de la madrugada envolvió la estancia Solano como una densa telaraña. Esteban estaba en su oficina, pero sus ojos no leían los contratos en el escritorio. Leían el subtexto de su propia vida. La imagen de Sofía humillada en los tabloides. Los ojos de sus hijos que reflejaban decepción y miedo. Todo pesaba más que cualquier herencia. Fue entonces cuando tomó la decisión. Tomó el sobre con el resultado del ADN, una copia del artículo publicado y la vieja carta de Sofía que había encontrado días antes. Subió las escaleras con pasos firmes y entró en la habitación de la señora Solano, sin llamar. Ella estaba sentada frente al espejo,
quitándose los pendientes de perlas, cuando lo vio entrar, y supo al instante que no era el mismo Esteban. «Tú lo sabías», dijo con voz firme. «Siempre lo supiste. Y me mentiste. Ocultaste las cartas. Me hiciste creer que ella me había abandonado. Me robaste una familia». La señora Solano se puso de pie. Su rostro palideció. «Hice lo mejor para ti. Esa chica habría arruinado tu vida. Te habría atado a un destino pequeño. Pequeño. Me ataste a un castillo vacío rodeado de dinero y soledad. Me quitaste lo único que realmente me hacía sonreír. No protegiste mi futuro, mamá. Lo destruiste». Las palabras resonaron en las paredes. Palabras pesadas, irrevocables. Por primera vez, la señora Solano se quedó en silencio, pero Esteban no se detuvo. «Puedes seguir escondiéndote detrás de tu apellido, pero yo no lo haré. Voy a vivir mi verdad, y mi verdad se llama Sofía, y 3 hijos maravillosos que nunca más dejaré solos. ¿Vas a tirar todo por ella? No voy a recuperar lo que intentaste borrar». A la mañana siguiente, Esteban se presentó sin previo aviso en la conferencia de prensa que Penélope había organizado sobre la boda del año. Ante las cámaras, los socios, la élite y una Penélope con una sonrisa congelada, respiró hondo y dijo: «Esta boda está cancelada. Y para aquellos que están vendiendo mentiras a la prensa, aquí está la verdad. Soy padre, y es lo más importante que me ha pasado». Penélope intentó reaccionar, pero los flashes estaban todos centrados en él. Y en ese instante, Esteban ya no era el heredero. Ya no era el prisionero. Era un padre. Era un hombre. Era libre. Demasiado tarde. El artículo había sido cruel. No fue suficiente exponer su historia íntima. Los tabloides incluso insinuaron que Sofía había usado a sus hijos para intentar infiltrarse en la familia Solano. Las fotos antiguas, los titulares venenosos, los comentarios en las redes sociales. Todo dolía, pero lo que más dolía era el silencio de Esteban. Había desaparecido. Desde la conferencia de prensa, ni un mensaje, ni una llamada, ni una explicación. Sofía observó a sus hijos dormidos acurrucados en la cama del motel. Habían llorado. No entendían por qué la escuela llamó para decir que ya no podían aceptar la exposición pública. No sabían por qué sus compañeros dejaron de hablarles, pero Sofía sí. Sentada en el borde de la cama, lágrimas silenciosas caían. Tomó una decisión que la rompió por dentro. Se iría, justo como la primera vez. Solo que ahora no huía de Esteban. Huía del miedo a ser herida de nuevo. A la mañana siguiente, despertó a los niños con una sonrisa falsa y empacó las maletas. «Vamos a hacer un nuevo viaje, mis amores, a un lugar donde nadie sepa nuestros nombres». Lucas, el más sensible, frunció el ceño. «¿Y papá?» Ella se congeló. Respiró hondo. «Papá está ocupado ahora, pero siempre estará en vuestros corazones». Mientras llamaba a un taxi para ir al aeropuerto, Esteban finalmente marcó su número. Demasiado tarde. El teléfono sonó. Nadie respondió. Desesperado, se apresuró al motel, donde la recepcionista solo dijo: «La señora Sofía Ramos se fue hace menos de 1 hora, con 3 niños». La sensación de déjà vu golpeó a Esteban como un puñetazo de nuevo. Se estaba yendo, y esta vez no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Corrió a su coche. Condujo como un maníaco hasta el aeropuerto. Se detuvo bruscamente en la acera. Corrió por los pasillos como si su vida dependiera de ello. Y así fue. Preguntó por ella en cada mostrador, en cada puerta. Y luego, en la distancia, los vio cruzando el control de seguridad. Sofía se giró por un segundo y sus ojos se encontraron. Fue solo un instante. Ella dudó.
Los niños también lo miraron, pero luego el sistema llamó al embarque y ella desvió la mirada. Esta vez, fue ella quien no regresó. Esteban gritó su nombre. Intentó correr hacia la zona de embarque, pero era demasiado tarde. Las puertas se cerraron, y con ellas, su corazón también se cerró. Un nuevo comienzo. Los días que siguieron se hicieron de vacío. La mansión, una vez llena de obligaciones, invitados y citas, ahora estaba en silencio. Esteban no respondía llamadas, no revisaba correos electrónicos, no salía. Solo caminaba de habitación en habitación, como si buscara algo que ya no sabía dónde encontrar. En la sala de estar, los juguetes que los niños habían olvidado permanecían en el sofá. Un pequeño coche rojo, un libro infantil, una muñeca con una oreja rota. Cosas pequeñas, pero ahora pesaban toneladas. Esteban los tocó como si fueran artefactos sagrados, como si cada objeto llevara los últimos rastros de su presencia. Ya no lloraba como antes. Ahora era un llanto seco, silencioso, hecho de recuerdos ardientes. Miró la terraza y recordó a Sofía sonriendo bajo el atardecer, su mano rozando la suya, esa mirada que lo decía todo sin decir nada. La mañana del cuarto día, sin decirle a nadie, tomó su coche y condujo hasta la vieja estancia abandonada de la familia. Fue allí donde él y Sofía solían reunirse en secreto. Allí, donde se enamoraron, donde soñaron, donde creyeron que el mundo cabía en los brazos del otro. Al llegar, encontró las puertas oxidadas, las malas hierbas altas, pero la esencia del lugar aún palpitaba. Caminó entre los árboles que conocía de memoria. Los girasoles silvestres todavía crecían en la esquina del campo, como un recuerdo que el tiempo no logró borrar. Entró en el viejo granero. El olor a madera, heno e historia lo envolvió como un abrazo. Allí, hace años, había prometido amor eterno. Allí la había visto bailar descalza, libre, riendo. Y allí ella también había llorado al saber que su madre nunca los aceptaría. Esteban se arrodilló en el suelo de tierra, pasándose las manos por los ojos. Todo lo que era ahora estaba allí, un hombre hecho pedazos, rodeado por los fantasmas de una vida que casi tuvo y casi perdió para siempre. Sacó la carta que Sofía le había entregado antes de irse. Leer esas palabras ahora era tortura y redención al mismo tiempo. Ella había confiado en él y él había actuado demasiado tarde. «Perdóname, Sofía», susurró, con la voz rota. «Perdóname por no buscarte antes, por dejar que el miedo fuera más grande que el amor». El viento sopló a través de las grietas del granero, levantando polvo fino, como si el tiempo mismo estuviera escuchando. Allí, entre ruinas y recuerdos, Esteban encontró una certeza. No podía dejar que terminara así. Si todavía había una oportunidad, por pequeña que fuera, lucharía. Por primera vez en días, se puso de pie con determinación. Y cuando salió del granero, no se llevó solo recuerdos, sino una promesa. Traería de vuelta a Sofía y a sus hijos, incluso si tuviera que cruzar el mundo para hacerlo. Él fue el voto de los girasoles. Los días que siguieron al reencuentro en el campo de girasoles fueron diferentes a cualquier cosa que Sofía hubiera experimentado. Por primera vez, se despertó sin miedo al futuro. Había un nuevo ritmo en su rutina, uno que incluía a Esteban haciendo el desayuno con los niños, riendo de las travesuras de Gael y ayudando a Lucas con sus tareas escolares. Se mudaron a una casa acogedora en la parte tranquila de la ciudad. No era una mansión, pero era un hogar. Esteban había dejado la estancia Solano, decidido a construir algo nuevo con Sofía, algo real, algo solo para los dos.
Sofía, por su parte, volvió a la enseñanza. Su imagen había sido limpiada gracias a una retractación pública que Esteban hizo en la televisión nacional. Él se hizo cargo de sus errores, expuso las manipulaciones y se disculpó con la mujer que una vez había amado en secreto. Ahora la amaba a la vista de todos. Los niños florecieron con la presencia de su padre. Cada uno, a su manera, encontró la pieza que faltaba en el amor de Esteban. Gael, que antes estaba inquieto, ahora estaba más tranquilo. Elías sonreía más. Y Lucas, siempre sensible, dormía abrazando un oso de peluche que Esteban le regaló, vistiendo una camisa en miniatura igual a la de su padre. Pero la mayor sorpresa vino de donde Sofía menos lo esperaba. Una tarde nublada, la señora Solano apareció en la puerta de la nueva casa. Estaba sola, su rostro marcado no solo por la edad, sino por el peso de sus decisiones. Sostenía una pequeña caja de madera en sus manos. Sofía dudó, pero abrió la puerta. «No vine a justificarme», dijo la señora Solano, con la voz temblorosa. «Vine a pedir perdón a ti, a Esteban, a mis nietos. Destruí más que un amor. Destruí una familia. Y ahora no quiero dejar este mundo sin intentar enmendar un poco lo que rompí». Sofía escuchó en silencio. No sonrió, pero tampoco le negó la entrada. En la sala de estar, la señora Solano abrió la caja. Había cartas que Sofía nunca supo que había escrito, fotos de ella joven con Esteban y un collar con un relicario que pensó que había perdido. «Guardé todo por miedo, por arrogancia, por un amor mal entendido por mi hijo. Pero ahora entiendo que el amor verdadero es dejar ir. Y te pido, permíteme al menos conocer a los niños». Sofía la miró. Todavía no había confianza, pero había empatía y un poco de compasión. «Tienen derecho a conocer a su abuela, pero la mujer que les muestres es tu elección». A partir de ese día, poco a poco, una nueva historia comenzó a escribirse. Una historia donde los fantasmas del pasado dieron paso a puentes, donde el orgullo dio espacio a la curación, y donde el amor finalmente dejó de sangrar para florecer. El cielo estaba despejado, el viento era suave, y el campo de girasoles parecía pintado a mano por Dios. Era casi increíble cómo ese lugar, que una vez fue escenario de amargas despedidas, ahora se transformaba en el escenario más dulce de todos. Había pasado un año desde el reencuentro, y justo allí, en ese campo dorado, el amor esperaba su «sí, quiero». Las sillas estaban dispuestas en filas sencillas, adornadas con cintas blancas y flores silvestres. Amigos, familiares y niños de la comunidad ocuparon los asientos con sonrisas en sus rostros y lágrimas en sus ojos. Fue más que una boda. Fue una celebración de la vida que se negó a rendirse, de la esperanza que se negó a morir. En el altar, Esteban estaba de pie, vestido con un traje claro, su cabello ligeramente alborotado por el viento. Pero lo que más llamó la atención fue su mirada, una mirada llena de ternura, culpa sanada y nuevas promesas. Los ojos de un hombre que aprendió a amar no con grandiosidad, sino con presencia. Y luego ella apareció. Sofía caminó descalza por el pasillo de tierra entre los girasoles. El vestido era ligero, fluido, con detalles de encaje que parecían dibujados con amor. Su cabello recogido en un moño suelto, su rostro sereno, pero la parte más emocionante fue quién caminaba con ella. Lucas, Elías y Gael, uno a cada lado, sosteniendo su mano. Los tres vestían ropa clara con pequeños tirantes
y sonrisas tan amplias como el cielo. No solo estaban escoltando a su madre por el pasillo, la estaban entregando y entregándose a sí mismos con ella a algo más grande. Cuando Sofía llegó frente a Esteban, hubo un segundo de silencio. Un silencio diferente. No era ausencia, era reverencia, como si el universo contuviera la respiración para presenciar ese momento. ¿Estás seguro?, susurró ella, un brillo juguetón en sus ojos. Estoy más seguro de ti que de mí mismo, respondió él, con los ojos llenos de lágrimas. El oficiante apenas logró terminar la ceremonia antes de que las lágrimas comenzaran a caer. Cuando Esteban dijo, «Sí, quiero», su voz se quebró. Cuando Sofía respondió, todo el campo pareció suspirar. Y cuando se besaron, los niños gritaron al unísono, «¡Viva mamá! ¡Viva papá!». La fiesta fue de baile, música folclórica y risas sinceras. La señora Solano incluso apareció por un momento, sentándose tímidamente en la parte de atrás, con un girasol en sus manos. Fue el perdón más grande que supo ofrecer, y por ahora fue suficiente. Al caer la noche, con los pies descalzos y sus hijos dormidos en una alfombra bajo el viejo árbol del granero, Sofía se inclinó en el regazo de Esteban. Él le acarició el cabello en silencio. «Todo lo que perdí está aquí ahora», dijo. Ella sonrió. «Y todo lo que soñé aprendió a esperar». Y allí, entre las raíces del pasado y las flores del futuro, el amor no encontró su final, sino el comienzo que siempre mereció. Llamada a la acción final. Te invito a dejar tu opinión sobre esta increíble historia en los comentarios. ¿Cuál fue el momento más significativo de la redención para ti? Si te gustó, compártelo y suscríbete al canal para apoyar nuestro trabajo.